Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Bienvenido, apreciado amigo y hermano, una vez más a esta serie de estudio El conflicto de los siglos. Un estudio apasionante a través de un libro maravilloso que nos ha conectado con Dios, que nos ha conectado con la historia y también con la palabra del Señor. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este va a ser el texto de guía para el estudio de esta hora, porque vamos a hablar de un hombre extraordinario, un hombre que Dios lo usó poderosamente para llevar a cabo una misión extraordinaria. Martín Lutero es el hombre más distinguido de aquella época, porque fue un hombre que estaba decidido, estaba desafiado, era un ardiente y abnegado estudioso de la palabra de Dios. Le gustaba indagar. Dios lo llevó a estudiar la palabra del Señor y se encontró con verdades realmente asombrosas, realmente profundas. Este hombre tenía un gran temor de Dios y su fundamento fue la Biblia. Él comenzaba cada día orando y comenzaba leyendo la palabra del Señor. Pero él decía: orar bien con frecuencia es la mejor mitad del estudio de la palabra del Señor. Y él se deleitaba en el estudio de la Biblia, tanto así que él consiguió una Biblia que estaba encadenada y todos los días iba a aquel lugar a estudiar la palabra del Señor. Pero no solo se quedó con eso, sino que además indagó las lenguas antiguas y comenzó a aprender y a estudiar porque quería conocer realmente todo lo que estaba, la belleza que había en la palabra de Dios. Fue un sacerdote extraordinario. Dedicó toda su vida a estudiar la palabra de Dios. Daba conferencias también sobre la Biblia, especialmente predicaba sobre los salmos, los evangelios y las epístolas. Y así poco a poco él fue llegando a la masa, a la cantidad de personas, a las multitudes que anhelaban con ansia escuchar sus enseñanzas. Él predicaba y la gente se deleitaba oyendo lo que la palabra de Dios decía. Un día decidió que quería ir a Roma, ese era su sueño. Quería ir a ver todo lo que sucedía allí. Y cuando llegó a Roma se maravilló de todas las construcciones, las arquitecturas que había en aquel lugar. Pero algo que lo asombró en gran manera fue la vida monástica. Se dio cuenta de la vida que llevaban aquellos monjes, que no era una vida como él la pensaba o como él la vivía. Descubrió que había pecado, maldad, herejías, chistes groseros. Incluso antes de dar la Santa Misa, estos monjes no vivían una vida conforme a lo que él creía o lo que enseñaba, y esto lo impactó profundamente a tal punto que decidió alejarse de la iglesia, alejarse de la madre iglesia católica. Y dijo: esto no es lo que Dios quiere, porque se dio cuenta que la abnegación que él llevaba, la abnegación que se encontraba en la Biblia, la abnegación de Cristo, no estaba presente en los monjes, quienes tenían unos lujos muy, pero muy grandes. Allí observó todo esto y dijo: no quiero ser así. Y entonces salió de allí preocupado, salió allí con otra visión y comenzó a predicar con mayor énfasis la palabra del Señor. En ese tiempo había un monje llamado Tetzel, y este hombre era, además de ser un perseguidor de los cristianos, él predicaba y aseguraba que la salvación y el escape del purgatorio se lograba a través de la venta de indulgencias. Y proclamaba todo esto, y a los
cristianos que no seguían sus enseñanzas, los perseguía porque decía que eran seguidores de Lutero. Y este hombre lanzó las más terribles maldiciones contra Lutero. Hizo encender hogueras en las plazas públicas para quemar a los fieles y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Por su parte, Lutero predicaba la palabra de Dios, predicaba que había esperanza y salvación en Cristo Jesús, y era un mensaje completamente diferente a lo que decía este monje y otros más que perseguían a los cristianos, porque se les ofrecía la esperanza y la salvación a través de Cristo Jesús y a través de la palabra del Señor. Y por supuesto, esto no le gustaba a este monje y empezó entonces con toda su furia a acusar y a buscar a Lutero para matarle, y también a todos aquellos que avanzaban en las enseñanzas de Lutero. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo este hombre? Lutero, teniendo en cuenta todas estas persecuciones y todo lo que se le acusaba en su contra, entonces decidió que se iba a mantener firme, y cuando se acercaba la fiesta de Todos los Santos, donde muchas personas iban a la iglesia, allí a la gran capilla, al gran templo, aquella catedral de Wittenberg, entonces Lutero se levantó y allí fijó en las puertas del templo un papel que contenía las 95 proposiciones o tesis sobre la doctrina de las indulgencias. Allí declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquier persona que quisiera rebatirlas. ¿Qué pasó? Esto atrajo a las multitudes, esto llamó la atención de la gente, y mientras Lutero seguía predicando, la gente estaba ávida por escuchar sus verdades, la palabra de Dios, y miles de personas querían escucharle, porque había poder en la palabra que él predicaba, y a todos los enfrentaba solo con la Escritura. Él decía, la sola Escritura es la que tiene la verdad. Los líderes pedían a gritos la sangre de Lutero, como los judíos habían pedido la sangre de Cristo. Y gritaban, es un hereje. Eso era lo que decían los fanáticos romanistas. Es un crimen de alta traición contra la iglesia dejar vivir una hora más tan horrible hereje. Así catalogaban a Lutero. Que preparen al punto un cadalso para él. Pero Dios tenía una obra muy grande para Lutero, y Dios envió sus ángeles para que lo protegiesen, para que lo cuidasen, y muchas veces escapó de la muerte, y Lutero era un proclamador de las verdades de Dios en medio de toda esta férrea persecución. Muchas veces se le pidió que se retractara, pero Lutero se mantenía en pie, mantenía en alto la verdad, y a todo lo refutaba con la sola Escritura. Así que Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias y en la corte de los reyes estaba el mensaje de Lutero. Fue un tiempo muy difícil para la Reforma, mucha persecución, pero Lutero se mantenía firme en pie y lo que hacía era predicar y predicar la palabra de Dios donde iba. Además que sus enseñanzas se estaban popularizando por doquiera y había miles de personas que estaban aceptando la verdadera fe en Cristo Jesús. Era un momento duro, pero era un momento de bendición. Y con la fe y el valor de un mártir, Lutero escribía, ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. Es poca cosa morir por el Verbo, pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Con Él vamos a resucitar, y si con Él morimos, y pasando por donde pasó, llegaremos a donde Él llegó. Y entonces finaliza ese párrafo diciendo, y moraremos con Él durante toda la eternidad. Lutero tenía una fe firme, una fe
fuerte, de confianza plena en Dios, porque estaba siendo sustentado por el poder de la palabra de Dios. El papado pues excomulgó a Lutero y lo llamó un hereje maldito por el cielo. Y eso fueron férreas persecuciones contra él y situaciones bien difíciles que le tocó que enfrentar, pero él se mantenía firme y fiel y Dios lo cuidaba, lo guardaba y lo protegía. Satanás, apreciado amigo, hizo y seguirá haciendo todo lo posible para destruir la fe de los fieles de Dios. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Esto sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y va a seguir sucediendo en el futuro antes de la venida del Señor, con todas aquellas personas, con todos aquellos fieles que decidan estudiar la palabra de Dios y que decidan mantenerse fiel al Señor en cualquier circunstancia. Apreciado amigo, la corona de la vida eterna es solo para aquellos que alcanzan la victoria, que se mantienen en pie de lucha en medio de cualquier circunstancia. Demos gloria a Dios porque aquellas escrituras, la palabra de Dios que estaban en lenguaje original, en lenguajes antiguos, que estaban en latín, pero que poco a poco se fue transmitiendo a los diversos idiomas, hoy nosotros podemos tener la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Estudiarla. Necesitamos leerla, descubrir las verdades poderosas, descubrir esas preciosas joyas que están allí de la salvación para cada uno de nosotros. Apreciado, aférrate a Dios, alcanza la seguridad y la paz para tu vida en medio del gran conflicto. Comparte este link, comparte este mensaje con tus amigos, con tus hermanos, con tus familiares, síguenos en las redes sociales, suscríbete, comparte y hagamos grande este ministerio. Y si me estás escuchando a través de algún audio, pues, y si quieres conocer un poco más o quieres tener todo el capítulo, el contexto de todo lo que sucedió para aprender otras lecciones importantes, pues ve a mi canal de YouTube, allí va a estar todo el capítulo completo para que lo puedas leer y también lo puedas compartir con otras personas. Apreciado amigo, allí donde estás, vamos a orar y vamos a alabar el nombre de Dios porque hoy tenemos su santa palabra. Maravilloso Dios, gracias te damos en esta hora porque tenemos un libro maravilloso en nuestras manos, tenemos la oportunidad de leerlo y aprender a través de él las verdades que quieres enseñarnos. Bendice a mi amigo y a mi hermano que está orando conmigo en esta hora. Dale tu paz, tu bendición y tu perdón, guíala al estudio de la Biblia y permite que cuando entremos en contacto con la palabra de Dios tengamos la misma fe, la misma firmeza y la misma convicción que tenía Lutero al presentar y al enfrentar a todos con la sola Escritura. Gracias te damos en esta hora. Atiende la necesidad de cada uno de tus hijos donde quiera estén. Gracias porque nos escuchas. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Apreciado amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigue disfrutando de la palabra de Dios. Aférrate a las promesas de la Biblia. Ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene muy pronto. Que Dios te guarde.